La omnipotencia de Dios, uno de los atributos más asombrosos de Dios y que está en perfecta armonía con sus demás atributos. Pero antes de abundar en el tema, quisiera definirles la palabra omnipotente. La palabra omnipotente viene del latín omnipotent, siendo omni todo y potens poderoso. Como resultado, cuando decimos que Dios es omnipotente, estamos afirmando que Dios posee un poder infinito e ilimitado. En las Sagradas Escrituras también hemos leído la palabra todopoderoso, la cual significa que Dios tiene una infinita y absoluta plenitud de poder. Observen que en la Biblia esta palabra solo se utiliza para referirse a Dios, no se utiliza para nadie más. De modo que cuando estamos utilizando las palabras infinito y absoluto, estamos hablando de una sola persona, de nada más y nada menos que de Dios. La omnipotencia de Dios es revelada en la Biblia desde el primer capítulo, en Génesis 1, desde el versículo 3 al 9. Es increíble y nuestras mentes limitadas no alcanzan a entender la inmensidad del poder de Dios, ya que Él solamente con su palabra puede crear todo de la nada. Pero nosotros, hombres, necesitamos herramientas materiales para poder crear algo. En Job, desde el capítulo 38 al 41, Dios le hace preguntas retóricas a Job, y esto lo hace revelándole su omnipotencia, mostrándole a Job su gran poder. Por ejemplo, Dios le hace una pregunta a Job en el capítulo 38, versículo 8. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? O si miramos el versículo 16 del mismo capítulo, Dios le sigue preguntando a Job, ¿has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? Y al leer estos versículos nos damos cuenta qué tan diminutos somos nosotros ante la divinidad de aquel al que llamamos el Todopoderoso. Es increíble lo que dijo el apóstol Pablo, una de las mentes más brillantes jamás conocidas, un erudito, en Romanos 1:20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Citando a Tozer en su libro sobre los atributos de Dios, él dice, todo proviene de Dios y regresa a Dios. El gran Dios todopoderoso, el Señor Dios omnipotente, reina. Él tiene ahora la misma cantidad de poder que tenía cuando hizo los cielos y la tierra, y cuando hizo nacer las estrellas. Él nunca tendrá menos poder que el que tiene ahora, ni nunca tendrá más, ya que Él tiene todo el poder que existe. Ese es el Dios al que servimos. Indudablemente Dios es todopoderoso. Él puede hacer cualquier cosa que Él desea hacer o ha determinado, y nadie, ninguna fuerza puede evitarlo, detenerlo u obligarlo a hacer lo contrario. Su omnipotente poder fluye de sus demás atributos, pero debemos tener algo en cuenta. Dios puede hacer todo lo que Él quiere hacer sin ir en contra de su propia naturaleza santa y justa. Es decir, su omnipotencia no puede contradecir sus demás atributos. Dios no puede hacer lo que es absurdo, como hacer que un círculo sea cuadrado. Dios actúa de acuerdo a sus perfecciones y su omnipotencia está en total armonía con sus demás atributos. Para nosotros los creyentes, la omnipotencia de Dios nos inspira confianza y para el incrédulo le infunde terror, porque nadie puede escapar, ningún hombre puede escapar de la omnipotencia de Dios, del Todopoderoso, de su voluntad ni de su juicio. Hasta aquí la séptima parte de los atributos de Dios, la omnipotencia. Dios los bendiga.